Y a Barack Obama ya le queda poco tiempo. Ya recibió a Donald Trump, el presidente electo, estuvieron juntos, hablaron con la prensa, lo vemos. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful. I have been very encouraged by the, I think, interest in President-elect Trump's wanting to work with my team around many of the issues that this great country faces. And I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the President in the future, including counsel. He explained some of the difficulties, some of the high-flying assets, and some of the really great things that have been achieved. So, Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Thank you, everybody. Veíamos lo que fueron las imágenes del encuentro entre Donald Trump y Barack Obama. Veíamos también una conversación bastante civilizada. No había sido para nada incendiario tampoco el discurso en el cual Donald Trump habló por primera vez como presidente electo. Tuvimos un equipo de la televisión pública cubriendo las elecciones. Jorge Elías estuvo en Nueva York junto con otros de nuestros colegas. Quería preguntarte cómo se vivió allá, particularmente ese momento. Es decir, la aceptación de Trump, digamos, de que era presidente, y este encuentro con Obama en donde la cara de Obama era muy seria. Cara mustia la de Obama, cara Mustia. mustia la de Paul Ryan en el Congreso. Estamos hablando del speaker, el líder republicano de la Cámara de Representantes, que en su momento dijo: no voy a apoyar a Trump, sí voy a apoyar a los candidatos a legisladores que vayan por la reelección. Algunos de ellos han tenido muy buenos resultados, caso de John McCain, por ejemplo, en Arizona, caso de Marco Rubio en Florida y el mismo Paul Ryan. Es decir, hubo también un efecto de arrastre de voto, y el arrastre de voto tuvo que ver con que votaron a senadores y a presidente, o viceversa, votaron a presidente y a senadores. Lo cierto es que ese encuentro, el encuentro con Barack Obama, estaba previsto porque está previsto en un código no escrito en Washington, que es recibir al que viene, en tanto la elección sea limpia como lo fue, y desearle suerte. Tu éxito es el éxito del país. Esas palabras las suscribieron tanto Barack Obama como Hillary Clinton, a quien se la vio pasear al día siguiente con los perritos. Bill Clinton, pasear al perrito ahí en Chapagua, en New York, ya entregada, digamos, al resultado de estas elecciones que evidentemente... Al fin de su carrera política. Es el fin de su carrera política. Ahora seguramente vamos a seguir hablando. Natalia, vos estuviste en Washington. Así es, que se supone es absolutamente territorio de Hillary, en ese caso de los demócratas. Sin embargo, hubo, como en este caso, hubo sorpresas como en otros. Por ejemplo, yo estuve en varios bares donde no eran trabajadores del cordón industrial más desatendido quienes votaron a Donald Trump. También me sorprendió muchísimo que un 53%, como decíamos antes, de las mujeres blancas votaron a Donald Trump. ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde está la importancia de aquel discurso y aquel horror que causaron sus palabras del pasado y del presente hacia las mujeres? ¿Dónde está, digamos, el electorado, si tiene el electorado estadounidense una identificación con Hillary Clinton por ser mujer o no, y con los valores demócratas? Hay que mirar muchas cosas, también el nivel de representatividad que tiene este presidente. Si
contamos el nivel de participación, que es un 50% de los, además, estadounidenses que estaban empadronados para votar, podríamos decir que solo un 25% de los estadounidenses votaron a Donald Trump. Ahora, José, estamos, digamos, todos a la expectativa, la incertidumbre es lo que reina, pero empiezan a conocerse algunas cuestiones como nombres que empiezan a circular de lo que podría ser el futuro gabinete, medidas en donde el propio presidente electo empieza a decir el foco lo vamos a poner aquí. En estos días que pasaron, digamos, desde la perplejidad inicial, ¿qué podemos ir como vislumbrando? Lo que veo y que me parece que se reflejaba bien en la entrevista que tuvo con Barack Obama después de la victoria es lo siguiente. Donald Trump fue el vehículo de la incorrección política, digamos, ¿no? Fue la campaña políticamente más incorrecta que uno recuerde de la historia de Estados Unidos. La incorrección política como signo de hartazgo de un sector importante de la sociedad, sobre todo blanco de varón, sobre todo blanco con nivel de escolaridad mediano o bajo, con estos valores que se supone que son valores universales, el liberalismo, el multiculturalismo, la tolerancia hacia las minorías, sean minorías raciales, sexuales, migrantes, etcétera. Lo que uno acá llamaría, o en otra época tal vez hubiera llamado progresismo, digamos, ¿no? Algo que en países como el nuestro está muy cruzado por la desigualdad, cosa que en Estados Unidos no estaba hasta hace poco tiempo. Digamos. Hasta hace algunos años, un par de décadas, digamos. Entonces, ahí me parece que se empiezan a cruzar dos variables. Ahora, lo que uno ve es que desde el triunfo Trump giró hacia la corrección política. La entrevista con Barack Obama fue muy correcta. El llamado a la presidenta de Corea, a la primer ministra, perdón, de Corea del Sur, diciéndole que no va a mover la flota del Pacífico, cosa que le había dicho que iba a hacer en la campaña. La invitación a Theresa May. La invitación a Theresa May. O sea, ya está dando algunos signos de que, evidentemente, el hombre que es... Uno no sé si decir a un pragmático o a un inescrupuloso, las dos cosas, no tiene ningún problema en girar hacia una cierta moderación para mostrar signos de continuidad que lleven tranquilidad a Estados Unidos y al mundo. Y una última paradoja que a mí me parece quizás la paradoja de la campaña, que es cómo puede ser o qué es lo que ha pasado con los grandes partidos norteamericanos, sobre todo con el Partido Demócrata, para que el vehículo por el cual los desplazados del modelo norteamericano en las últimas 2 décadas sea un multimillonario. Bueno, eso es algo que se preguntaban varios en estos días, que uno leyó columnas hasta el hartazgo, va a seguir leyéndolas hasta el hartazgo, y una era cómo recuperar precisamente ese electorado que votó la alternativa por el lado de Donald Trump, cómo hacen los demócratas. Y ahí es donde vemos realmente la elección de Hillary como candidata terminó siendo muy ingrata. Realmente fue una mala candidata. Bueno, ella también es una millonaria. Básicamente la sensación del público, y cuando uno hablaba con taxistas, con vendedores en la calle, perciben a una mujer muy rica, a un Clinton, Bill Clinton, su marido, muy rico, a ella perdonándole las infidelidades por las que se lo criticaba desde el Partido Demócrata a Donald Trump en su versión masculina de lo que piensa de las mujeres. Finalmente Hillary soportó los destratos del marido en el territorio del adulterio, de un matrimonio, que son esfera privada, pero terminan siendo pública cuando vos sos un presidente y estás con una pasante y mentís que estás con la pasante. En Estados Unidos lo importante no era el hecho de estar o no con la pasante, sino la mentira. Pero volviendo al tema, también a ella le cuestionan, y Donald Trump instaló esto, y el FBI también instaló esto con esta suerte de carpetazo que se le dio, porque ella tenía los medios a su favor, pero pasaron cosas raras. El FBI salió de una manera política a cuestionar si sus emails eran de carácter político o de uso privado sobre todo vos señalás lo que pasó los 10 días antes de la elección, cuando hablaron de reabrir el CAT. Y las semanas anteriores, fueron días. Puntualmente. 2 días antes. Claro. Una semana, 2 días antes fue cuando decidieron que no. El domingo James Comey, que es el director del FBI, dice, bueno, esto no amerita un proceso penal, es decir, la exoneramos. El daño estaba hecho. El daño estaba hecho, desde luego. Pero fíjense, hay otro dato interesante. Tanto Donald Trump como Bernie Sanders, que es la causa por la cual en muchos casos ha habido protestas después de las elecciones, mucha gente que había votado por Bernie Sanders, especialmente en Nueva York, son outsiders, es decir, no pertenecen a los partidos. Es decir, Donald Trump viene de ser demócrata, independiente y ahora republicano, pero republicano porque le sirvió el sello republicano para correr en la carrera por la candidatura. Y Bernie Sanders también, hace muy poco que se afilió al Partido Demócrata. Entonces, los dos partidos tradicionales se han dejado llevar o han sido cooptados por independientes que han tomado
no sus mandos en el caso de los demócratas, pero sí han presentado batalla para la candidatura. Digamos que la crisis de los partidos se evidencia también en estas cuestiones, y algo interesante para ver es que tanto Bernie Sanders como Donald Trump durante la campaña hablaron de Estados Unidos como país casi del tercer mundo, pero por distintos motivos. Bernie Sanders lo decía en relación a la brecha, a los ricos cada vez, a la desigualdad, a la falta de equidad, a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más sumergidos. En cambio, Donald Trump lo decía en relación a la infraestructura de Estados Unidos, que es uno de los elementos que él prometió elevar, volver a ser América, como dicen ellos, nuevamente grande, a partir también de la infraestructura. Pero es interesante cómo por izquierda y por derecha, los outsiders y críticos del sistema... los dos denuncian una tercermundización. Así es. De Estados Unidos, que casi uno podría decir es lo peor que le podés decir a Estados Unidos. Sí, señor. ¿No? Ahora, una cuestión que me parece que es articulable con esto que venimos conversando. En el cierre de campaña de Hillary estuvieron Bruce Springsteen y Bon Jovi. Sí. Son dos artistas muy populares norteamericanos, los dos desde mi punto de vista bastante talentosos. Los dos son de New Jersey, un suburbio industrial, un estado industrial donde está concentrado parte, es un polo industrial importante de Estados Unidos, sobre todo en materia química, hay una serie de industrias, que está muy en retroceso. Todo el Estados Unidos industrial está en retroceso. Me parecía que era, también subrayando la paradoja que mencionábamos antes, que era interesante como estos dos artistas, que son dos artistas de origen popular, digamos, que llegan a un sector, o que supieron llegar a un sector, ahora son artistas multimillonarios, como todo artista exitoso de Estados Unidos, digamos, pero que arrancaron ahí, le están hablando a un público que ya no existe, digamos, que es el votante blanco, industrial, que se levanta todos los días a llegar a la fábrica, come el almuerzo en el recreo de la fábrica y se vuelve a su casa. Ese personaje ideal ya no existe, digamos. Ahora, me parece que ahí la pifió el Partido Demócrata. Trump estaba con Giuliani, que no pero Trump estaba con Giuliani, que es una figura... Y Hillary Clinton cierra la campaña con dos presidentes en el escenario, es decir, más y muy populares, aguada, y muy populares. Exactamente. Muy populares. Su marido Eso me parece que hay un problema. ¿A quién le estaban hablando? A ver, ordenémonos. Donald Trump no viene a ganar exactamente las elecciones, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. Lo que demostró la elección, amén de que evidentemente ninguno era un gran candidato, por eso también se encadenó tremenda batalla, es que la sociedad norteamericana está muy polarizada entre dos modelos que aspiran a alcanzar o por lo menos que intentan evitar. O sea, verdaderamente hay un empate técnico. Hillary Clinton gana el voto popular. Por mucho. Por mucho. Pero sin embargo, el presidente Donald Trump, por esta cuestión del voto indirecto. A ver, en relación a lo que está diciendo Natalia, que tenemos que volver a señalar lo que tiene que ver con el sistema de Estados Unidos, en donde no gana quien más votos recibe, sino quien más votos de electores recibe. Y a propósito de eso, no sé a qué cámara tengo que hablarle, me imagino que a esa. En relación con eso, podemos ver ahora un mapa para ver cómo fueron los resultados estado por estado, si les parece. Ahí está. Y ahí tenemos el rojo es el republicano, el azul es el demócrata. ¿Por qué rojo y azul? Porque son los colores de la bandera de los Estados Unidos. No hay ninguna adhesión a rojos ni azules en ninguno de los dos partidos. Esto, más que todo, para facilitar la lectura de las elecciones. Se ha impuesto así desde hace tiempo en los Estados Unidos. Vemos toda la costa oeste demócrata, y ahí hay un dato interesante. Cuando estamos hablando de México como principal damnificado de esta campaña, el peso mexicano ayer lo demostró y lo viene demostrando con la caída del mercado de valores en México y la incertidumbre que ha provocado. California es limítrofe con México, es decir, California podría no haber votado justamente a los demócratas. Los condados que están al sur, ahí en California, votaron todos por los demócratas. Seguimos, vemos Arizona republicano, yo les hablaba de John McCain, y si seguimos, por supuesto, ya vamos a ver todo rojo. ¿Cuáles son los swing states? Bueno, son 10. Estos son estados que a veces votan por uno y a veces votan por otro. Y que son clave para una elección de esta naturaleza. Por la cantidad de electores que definen. Recordemos, 270 son los electores necesarios sobre 538. ¿Sí? Donald Trump obtuvo 279 en el último recuento. Florida, que antes era republicano, pasó a ser un swing state, esto desde 2000. Florida, ahí lo vemos en el extremo inferior derecho, rojo, es decir, republicano. Al norte, bien al norte, tenemos New Hampshire, que era uno de los más peleados, donde Donald Trump cerró la campaña y lo termina ganando Hillary Clinton. Un poquitito más hacia el centro,
pero no tanto, está Ohio. Ohio era una base muy disputada, industria del acero, mucho trabajador desempleado. ¿Qué era lo que iba a ocurrir allí? Bueno, finalmente gana Donald Trump. Lo mismo Carolina del Norte, en el extremo derecho, digamos, de la costa este. Bueno, Carolina del Norte también era un swing state y terminó siendo para los republicanos. Este es el mapa así pinta de cuerpo entero qué fue lo que ocurrió y por qué justamente Donald Trump se alzó con los electores. Si vamos a los condados, condado por condado, la gran lectura es: las zonas rurales votaron a Donald Trump, las zonas urbanas votaron a Hillary Clinton. Ya nos tenemos que ir a la pausa, José, pero te quería preguntar, así como vemos que esta elección terminó de demostrar la crisis de los partidos tradicionales en Estados Unidos, ¿hay crisis del sistema también? Porque estamos, digamos, queda muy en evidencia que Hillary ganó por bastante en términos de voto popular. Sí, en todo caso yo diría, evidentemente hay una crisis. Ha ocurrido después de otras elecciones que después de la elección se pone en cuestión este sistema en el cual los estados eligen electores que a su vez votan al presidente y que el más votado no necesariamente es el que resulta elegido presidente. Ahora, el propio sistema hace que sea muy difícil de cambiar, pues sabemos que es un sistema que le otorga una mayoría, un hándicap de entrada a los demócratas, digamos. Entonces es un sistema que hace muy difícil de cambiar el Congreso. Pasa esto con los sistemas electorales, lo hablamos en Chile. También es muy difícil de cambiar el sistema electoral en Chile. Los sistemas electorales, una vez que se establecen, son muy difíciles de cambiar. Entonces, con un presidente republicano elegido por este sistema y un partido demócrata al cual supuestamente le conviene este sistema, parece que va a ser difícil que lo cambie.